La vida es injusta, me dijo mi abuela mientras tomaba mis manos entre las suyas y me miraba directamente a los ojos. Mírame aquí, tendida sobre mi cama, esperando solo a la muerte y sin querer morirme. Esa fue la primera y última vez que escuché unas palabras tan sinceras de la boca de mi abuela. Ella había sido una de las jóvenes más hermosas del pueblo, con su figura esbelta, cabello negro y grandes ojos oscuros. Cautivaba a todo aquel que la veía. La familia nos contaba que cada vez que había fiestas patronales o desfiles, la misma comunidad le pedía a sus padres el permiso para que ella participara en los eventos y carros alegóricos. Pude constatarlo cuando me encontré algunas fotos en el álbum familiar, donde mi mamá Carmen, como yo le llamaba, posaba sentada delicadamente sobre los lujosos autos antiguos. Me imaginé muchas veces cómo hubiera sido el verla pasar por las calles principales del pueblo, entre aplausos y ovaciones, luciendo esos hermosos atuendos tradicionales. Aun cuando la llenaban de halagos y piropos, se dice que mi abuela seguía siendo una joven sencilla y atenta a las necesidades de sus padres. Mis bisabuelos eran comerciantes, propietarios de un puesto de carnitas en el mercado, así que todos los días, desde muy temprano, se les veía caminar hacia el centro, cargando unos casos enormes sobre la cabeza, o bien todos los ingredientes y trastos que fueran a necesitar para el puesto. Mi abuela casi siempre se iba con ellos, excepto por aquellas veces en que no estaba lista a tiempo y los alcanzaba más tarde. Los días parecían rutinarios, pero nunca faltaban las buenas anécdotas diarias atendiendo a la clientela. Un día, según cuenta la familia, llegaron al pueblo varios soldados. Nadie entendía por qué estaban ahí, pero poco a poco comenzó a hacerse habitual verlos caminar entre las calles. Algunos de ellos incluso se hicieron clientes asiduos al puesto de carnitas de mis bisabuelos. Como era de esperarse, la presencia de mi abuela no pasó desapercibida para aquellos hombres, sobre todo para uno de ellos, un soldado alto, robusto y de ojos azules. Sus miradas tampoco pasaron desapercibidas para ella. Se ponía tan nerviosa al notar su presencia que sus manos temblaban al acercarle el platillo. Esto a él le divertía mucho, tanto que en más de una ocasión se atrevió a rozar sus manos. Mi abuela tímida solo lo veía con disgusto y guardaba silencio, intentando siempre no alterar el ambiente para no provocar a sus padres. Una de esas mañanas en las que la familia se preparaba para irse al mercado, mis bisabuelos decidieron adelantarse un poco, no sin antes dejar la consigna a mi abuela de que los alcanzara pronto y que se fuera con mucho cuidado. Minutos más tarde, ella ya estaba lista, así que tomó uno de los casos más grandes y se lo colocó en la cabeza. Apenas había recorrido unos cuantos metros desde su casa cuando un coche se adelantó a su camino y se puso de frente cubriéndole el paso. De la nada salió aquel soldado robusto y de ojos azules. Rápidamente y sin decir palabra la tomó por la cintura y la metió al coche. No sé realmente cómo se enteraron todos, pero me imagino que encontraron el caso tirado en la calle. En aquellos tiempos, esto era normal. Frases como ¿supiste que se llevaron a fulanita? O anoche se llevaron a sutanita. Esas eran parte de las pláticas cotidianas. Era común que los hombres se robaran a las mujeres que les gustaban, por el simple hecho de gustarles, les hicieran caso o no, fueran sus novias o no. Si les gustaba una mujer, las agarraban por la fuerza y se las llevaban para luego convertirlas en su esposa, como si les hicieran un favor al desposarlas. Esto si bien les iba,
porque muchas veces solo se las llevaban para mancillarlas y las dejaban botadas en algún lugar del pueblo. Mi abuela tuvo la suerte de que mi abuelo se aceptara casarse con ella para cumplir con su responsabilidad de hombre. Sí, porque aquel soldado alto y robusto de ojos azules era mi abuelo. Mi mamá Carmen fue digna representante de lo que era ser una buena esposa, madre y ama de casa en aquellos tiempos. Una digna representante dentro de una sociedad machista. Fue una mujer que dedicó cada minuto de su vida a cuidar de su hogar. Todos los días esperando el momento en que su marido llegara a casa sin saber de dónde. Porque antes la mujer no preguntaba de dónde venía, sino qué era lo que necesitaba. Antes de que él llegara ya debía esperarlo con la comida preparada y casi con el plato servido, porque no se debía hacer esperar al marido. La comida no debía estar tan caliente, pero tampoco debían servirle algo frío. Alguna vez, cuando niña, escuché por ahí que mi mamá Carmen solo había podido tener 2 hijos, mi madre y mi tío Santiago. Al parecer ningún niño se le lograba. Ella no fue buena para dar hijos, decían, como si mi abuela hubiera sido una máquina mal hecha. Al parecer, mi mamá Carmen había tenido varios embarazos fallidos, que apenas lograban llegar al 3er mes. Algo que no lograba comprender del todo en mi mente de niña era por qué decían que solo había tenido 2 hijos, si yo siempre veía más tíos en casa de mi abuela. ¿Por qué decían que solo había podido tener 2 hijos? Ya más grande, lo entendí. Mis otros tíos eran hijos de mi abuelo, y no de un matrimonio anterior, sino de relaciones concubinas que se dieron mientras él ya estaba casado con mi abuela. Ella es una santa, decía mi tía Rosa cada vez que hablaba de la esposa de su padre. Se puede decir que ella fue la que me crió. Cada que mi padre me traía a su casa, ella era tan buena conmigo y nunca me hizo de menos. Es como mi madre. Todos y cada uno de los hijos de mi abuelo decían lo mismo. Carmen es una santa. No importaba cómo fuera, ni lo que mi abuelo hiciera. Mi abuela siempre debía sentirse orgullosa de ser la esposa, la gran señora, o como acostumbraba a decir mi abuelo frente a todos y con orgullo. Ellas son solo capillitas, pero tú eres mi catedral. Así que mi abuela debía conformarse con eso. No debía quejarse. Si ella tenía la gran fortuna de ser la esposa de aquel hombre. Y es que ese era el mayor logro de una mujer en aquellos tiempos. La vergüenza y la humillación se guardaban los domingos para poder salir del brazo del marido rumbo a misa, mientras otras mujeres hablaban en susurros al verlos pasar. Seguramente muchas de ellas compartiendo el mismo dolor que mi abuela. En una ocasión, me platicaron de la vez que mi mamá Carmen cuidó a una de las concubinas de mi abuelo. Ella se había enterado de que esa mujer estaba sumamente enferma y sola, así que mi abuela decidió cuidarla como se cuida a un ser querido. Dicen que cada mañana veían a mi abuela pasar con comida caliente, la bañaba con sumo cuidado y se encargaba de que tomara sus medicinas. Dicen que ella fue una de las personas que la despidió en su lecho de muerte. Siempre me pregunto cómo fue esto posible. ¿Cómo pudo cuidar a los hijos que nacieron del engaño? Incluso protegerlos y amarlos. Y además de tener el corazón de velar los últimos días de una mujer que no le tuvo respeto, que no le importó su sufrimiento. Siempre me pregunto cómo. Pero esa era mi abuela, siempre pendiente de todos menos de ella.
Pasaron los años y mi mamá Carmen fue diagnosticada con diabetes. Aunque ahora que lo hablamos con mi madre y analizando cómo fue el comportamiento de mi abuela con el paso del tiempo, llegamos a la conclusión de que pudo ser más que eso: depresión, una enfermedad silenciosa de la que nadie hablaba y que solo quienes la padecían sentían. Mi mamá Carmen tuvo que vivir esa lucha interna, sola y en silencio, y seguramente sin poder entender lo que estaba sintiendo. Sus días se fueron alternando entre buenos y malos, algunos con los efectos propios de la enfermedad y otros no tanto. La vida de mi abuela se fue deteriorando. La de mi abuelo seguía igual. Nunca había tenido oportunidad de conversar tan íntimamente con mi abuela. Quizás porque yo era su nieta, quizás porque seguía viéndome como una niña aunque ya fuera un adulto, o puede ser que simplemente no quería hablarme mal del abuelo. Pero ese día sí quiso platicar conmigo. Acostada en su cama, ya muy enferma, me tomó de las manos y me dijo con los ojos llorosos: «La vida es injusta, hija. Mírame aquí, tendida sobre mi cama, esperando solo a la muerte y sin querer morirme. Tu abuelo me robó mi juventud, mi dignidad, me tomó por la fuerza sin que yo lo amara. ¿Y para qué? Para hacerme infeliz toda la vida». Han pasado muchos años desde aquel momento, pero sus palabras siguen resonando en mi cabeza. ¿Cuántas mujeres habrá como mi abuela, obligadas a vivir una vida que no querían? Me hubiera gustado ver a mi abuela realizar sus sueños, esos sueños por los que nadie le preguntó, verla feliz cumpliendo sus metas, no las metas que la obligaron a cumplir. Siempre he dicho que tuve a dos mujeres fuertes y valientes como abuelas, cada una a su manera. Algunos podrían pensar que mi mamá Carmen careció de valentía, pero no fue así. Ella fue lo suficientemente valiente para soportar a mi abuelo dentro de una sociedad machista que siempre estaba pendiente de que las mujeres fueran una buena esposa, complaciente, sumisa y obediente, sin importar su dolor ni su sufrimiento. Siempre debían mostrar buena cara y permanecer calladas. Mi mamá Carmen fue muy fuerte, lo suficientemente fuerte para soportar las llamas de un infierno en vida que ella nunca mereció.